Bienvenidas tejedoras, bienvenidos tejedores. En el vídeo de hoy os voy a mostrar las lanas para tejer calcetines. ¿Por qué calcetines? Porque son una labor para llevar a cualquier lado. Ocupan muy poco espacio y son relativamente fáciles y sobre todo rápidas de tejer. Os recuerdo que tenemos una serie de posts en el blog donde os explicamos de pe a pa cómo calcular los puntos que necesitáis por vuestra medida o por vuestra talla de zapato, a empezar calcetines desde la puntera, desde la caña, cómo hacer los distintos tipos de talones. Simplemente echar un vistazo y podéis ir apuntando todo lo que necesitáis, porque además os hemos preparado una ficha en PDF descargable para que no perdáis puntada. Yo ahora voy a empezar con United Socks. Y es que esta calidad es una de las calidades reina y estrella que tenemos en Katy. Puedes combinarlas como quieras y con una gran variedad de colores. Es una lana superwash de 25 gramos el ovillo, como hemos dicho, y una composición del 75% de lana merino y el 25% de poliamida. Os recuerdo que el 25% de poliamida es básico para que nuestros calcetines tengan resistencia. Y es que como le solemos dar un uso con zapatos, tienden a tener bastante roce. La poliamida es esencial. Luego tenemos calidades como Oni. Esta es una lana superwash con el 65% de lana, el 25% de poliamida y un 10% de alpaca. A la vista es un tanto más rústica, pero tiene la suavidad de la alpaca. Y además estos tonos con esta combinación de colores que ya directamente te van haciendo el cambio de color sin necesidad de pensar más allá de tejer y dejarse llevar. Luego encontramos Calevi. Calevi es una lana superwash también apta para lavar a lavadora con un 75% de lana y un 25% de poliamida, que lleva unos 100 gramos y unos 400 metros aproximadamente. También vas viendo la degradación de colores que te va saliendo a medida que vas tejiendo. Pasamos a Amu. Este caso también es una lana superwash de unos 150 gramos y lleva un 55% de lana, 25% de poliamida y, ojo al dato, un 20% de seda. Y en este caso lo que podemos encontrar es una degradación de un solo color, pasando desde ese mismo tono más saturado a menos saturado. Por aquí aparece Miska, con unos tonos muy alegres y también una lana superwash con 150 gramos y unos 400 metros aproximadamente y el 75% de lana con el 25% de poliamida. Y ahora venimos a las novedades para este otoño-invierno 2024-2025 y es que traemos unas calidades espectaculares. Fanny Socks, que aquí también tenemos una lana superwash, esta es un poquito más gruesa, de 150 gramos y 400 metros, con el 75% de lana y el 25% de poliamida, y estos colores vibrantes donde los haya, con algunos toques en neón. Aquí Symmetric, el Blossom en concreto, que lo encontramos también superwash con 80 gramos, unos 320 metros aproximadamente, 75% de lana y 25% de poliamida, y donde podemos ver que nos hace un efecto speckle o moteado con el elástico en franjas de colores que van cambiando ellas solas a medida que vas tejiendo. Poco tienes que hacer, simplemente tejer y disfrutar. Y de la misma gama tenemos Rainbow.
donde aquí lo que podemos encontrar también es una lana superwash de 80 gramos, unos 320 metros aproximadamente, 75% de lana merino y 25% de poliamida, y lo que tenemos en este caso es que nos hace el color del arco iris a franjas a medida que vamos tejiendo. También sin pensar, simplemente el disfrutar por el placer de tejer. Y hasta aquí tenemos toda nuestra gama de lanas para calcetines. Las vais a encontrar en todas vuestras mercerías de confianza y en katia.com. Si queréis saber algo más sobre calcetines, dejadnos en comentarios.